paso a la unidad 1, que es corta, sencilla, no es nada. Tiene algunos temitas puntuales, pero nada del otro mundo. Bueno, medicina hipocrática, el trabajo de Venner. En esta unidad es un teórico, ¿sí? ¿Por qué es un teórico? ¿Vieron? Para Haas, que se une hoy con nosotros, yo siempre explico y digo que cada unidad tiene un eje temático puntualmente. El eje temático en este momento es los paradigmas en los conceptos de salud y enfermedad, desde Hipócrates de Cos o el siglo V a.C. a el siglo II después de Cristo, abarca esa línea de tiempo que hice, abarca toda la edad medieval, ¿sí? Y abarca la medicina científica de Murillo del siglo XVI después de Cristo. Todo ese tiempo es donde se va a estudiar y se va a tratar de explicar por qué se fueron mutando o cambiando los paradigmas de salud y enfermedad en el tiempo. Acá, en una primera etapa, en la naturaleza y la cultura en la medicina hipocrática, bueno, esto es dato, porque el nacimiento de la medicina, ¿dónde se da? Se da entre el siglo V y IV antes de Cristo. Recordemos que había aportes de la filosofía, ¿por qué? Porque los hombres de esa época estaban abocados a las concepciones naturalistas en un primer eje, ¿sí? Y acá es donde se desprenden los primeros conceptos de salud y de enfermedad. La naturaleza, ¿no? Acá se representa que hay dos cuerpos, un material orgánico y un abstracto que es el alma, ¿no? Y la unidad, a donde ese ser vive en un macrocosmos, pero también ese sujeto tiene microcosmos. ¿Se entiende? Es muy importante que tengan en cuenta la dualidad que existía entre el micro y el macrocosmos. Nosotros, los sujetos, somos un microcosmos y formamos un macrocosmos. Pero dentro de ese cuerpo, de ese sujeto, vamos a encontrar dos pedazos o dos partes, en realidad, el material y el abstracto. Ahora, a partir de acá, que aparece el Neuma, ¿sí? El espíritu pensante, gobernante, orquestante, todo haciéndolo funcionalmente al cuerpo humano. El Neuma hace referencia al orden racional del mundo, ¿sí? Ahora bien, la naturaleza creadora, recuerden que en una primera parte de la medicina hipocrática, la concepción del médico que aparece acá es un médico artesano con una concepción naturalista, se dijo. ¿Por qué? Porque se abocaba a la naturaleza. Y para poder hablar de la naturaleza, ese médico, es donde entramos a la fisis. Esto sigue un orden. Si a